Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encuentra ahora una nueva clase, un nuevo video sobre, esta vez, la teoría de Roland Barthes. Eh, si es que podemos llamarla una teoría, lo que nos va a interesar más que nada es ver qué de su producción podemos llamar algo así como aportes organizados o si podemos integrarlos en un sistema lógico semántico como habíamos visto con Peirce. Y el objetivo básicamente de esta clase, de esta charla, va a ser instarlos a la lectura, proponerles itinerarios para que luego ustedes hagan sus propios recorridos, itinerarios básicos para que puedan identificar algunas categorías y a partir de ahí luego desarrollar su lectura autónoma. Nosotros vamos a centrarnos en encontrar en algún punto de su recorrido una categoría que es la de escritura y vamos a ir viendo cómo mucho de su producción luego decantó en esta categoría y para eso vamos a seguir el esquema que él mismo propuso en La aventura semiológica, que es un texto que nos va a dar una pauta de algunos momentos que podríamos entender como sucesivos, pero que en realidad luego vamos a ver que están solapadas esas etapas y que en realidad se trata de una escritura continua o de una producción circular, si se quiere, y de la que vamos a ir extrayendo algunas ideas para integrarlas a los recorridos que ya hicimos y que vamos a ir haciendo a lo largo de toda la materia. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, por, en principio tenemos que tener en cuenta que si vemos el mapa o la cartografía que les propusimos, vamos a encontrar a Roland Barthes inscripto en el área europeo continental, eh, debajo directamente de la producción de Saussure, en la línea que dejó pendiente Saussure. No está en esa cartografía, pero eh, podríamos entender que muchos de los autores que están ahí dispuestos, por un lado, se dedican a la semiología semiología de la comunicación y por otro lado a la semiología de la significación. En Argentina, como en distintas partes del mundo, eh, se desarrolló mucho más la semiología de la comunicación, más que de la significación, que es la que a nosotros nos interesa. Esto tiene que ver no con cuestiones propias de la disciplina, sino con apropiaciones que se fueron haciendo de distintas disciplinas del campo de estudios de la semiótica y que tienen más que ver con cuestiones académicas, con cuestiones editoriales, incluso hasta con cuestiones políticas, de política académica, política editorial, eh, eh, que hicieron que la semiótica sea más productiva en algunos campos y no tanto en otros. Por eso es más difícil encontrarse a la materia o al área disciplinar semiótica en sí misma en carreras como filosofía o como arquitectura. Y sí es más sencillo encontrársela en carreras como comunicación, por ejemplo, en donde la semiótica fue apropiada por determinados campos disciplinares porque dio otros frutos. Sin embargo, Roland Barthes profundizó sus estudios más en la semiología de la significación, que eso es algo que luego vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado del cuatrimestre, qué es la significación y cómo se fue desarrollando la semiología de la significación a partir del seguimiento de determinados autores. Y bueno, como les decía, en la aventura semiológica tenemos una clave de lectura de todo su itinerario, de todo su recorrido, donde él va a dividir en etapas cuáles fueron sus intereses, que luego vamos a ir desandando y vamos a ver que no fue tan así o que podemos desarrollar una hipótesis al respecto sobre esta secuencia, este cambio, esta transformación de su teoría a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que no fueron tan sucesivos estos momentos, sino que en todo caso fueron más circulares. Lo que dice
Roland Barthes en la aventura semiológica, desde el principio, tiene que ver con cómo él entiende primero a la semiología y luego cómo él la aborda a partir de este entendimiento. Y él dice lo siguiente: la semiología no es para mí una causa, no es para mí una ciencia, una disciplina, una escuela, un movimiento con el que identifico mi propia persona. Ya es mucho aceptar el asignarle un nombre. De todas maneras, es para mí un nombre que puedo revocar en cualquier momento. ¿Qué es entonces para mí la semiología? Es una aventura, es decir, lo que me adviene, lo que me viene del significante. Esta aventura personal, pero no subjetiva, porque lo escenificado en ella es precisamente el desplazamiento del sujeto y no su expresión, esta aventura se me ha presentado en 3 momentos. Esta cita, entonces, presente al inicio del recorrido, que es una cita introductoria, antes de empezar a hablar de esos momentos, de lo que está hablando es de varias cuestiones. En principio dice que no es una escuela, que no es una disciplina, que si le podríamos asignar un nombre, ese nombre lo podría cambiar en cualquier momento. E insiste en esto, dice, es lo que me adviene, lo que me viene del significante. Y con eso está haciendo un vínculo que también se lo van a encontrar en la cartografía con el psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis lacaniano, porque precisamente fue Lacan quien se concentró en el significante para estudiar la subjetividad a partir de su herencia freudiana y entendiendo en el significante el instrumento básico para estudiar esa subjetividad y sobre todo la subjetividad en el marco de la escena social. Lacan, que lo van a ver en profundidad en otra materia, pero básicamente para presentarlo dice que el inconsciente está organizado como un lenguaje y que es la cadena de significantes la que termina de estructurar al sujeto. Y ese sujeto, que está estructurado a partir del significante, es precisamente una construcción del lenguaje. Entonces, por eso Roland Barthes dice, no me voy a ocupar de lo personal, decir yo ya es demasiado, porque precisamente lo que a él le interesa es estudiar cómo el significante construye la subjetividad y no es la persona la que se estudia, sino aquello que construye a la persona o aquello que construye al sujeto, que es, en su caso, el significante. El significante a lo largo de toda su producción va a cumplir siempre un rol. Esta categoría siempre va a ser estudiada y siempre va a tener algún tipo de operatividad en sus modelos. Precisamente viene esta categoría de la herencia lacaniana y de lo que se estaba jugando en ese momento en el plano de otras disciplinas. De esta manera entonces vemos cómo él entiende esta aventura y cómo la esquematiza en 3 momentos a lo largo de toda su producción. Nosotros vamos a ir tomando esos 3 momentos, vamos a ir siguiendo esta clave de lectura y por cada uno de estos momentos vamos a tomar algún texto y vamos a ir ejemplificando y analizando y trabajando algunos casos para ir comprendiendo no los casos solamente en sí mismos, sino qué modelos él va a proponer para su análisis. Es entonces en la aventura semiológica, en la primera parte de este análisis, de este recorrido que él hace. El primer momento fue de deslumbramiento. El lenguaje, o para ser más preciso, el discurso, ha sido objeto constante de mi trabajo, ya desde mi primer libro, es decir, desde el grado 0 de la escritura. En 1956 ya había reunido una especie de material mítico de la sociedad de consumo que entregué a la revista Nadeau bajo el nombre de Mitologías. Fue entonces cuando leí por primera vez a Saussure y tras haberlo leído quedé deslumbrado por esta esperanza. Suministrar por fin a la denuncia de los mitos pequeñoburgueses, que nunca hacía sino, por así decirlo, proclamarse sobre la marcha el medio para desarrollarse científicamente. Este medio era la semiología o análisis concreto de los procesos de sentido.
repito, este medio era la semiología o análisis concreto de los procesos de sentido, gracias a los cuales la burguesía convierte su cultura histórica de clase en cultura universal. La semiología se me apareció entonces por su porvenir, su programa y sus tareas como el método fundamental de la crítica ideológica. Expresé ese deslumbramiento y esa esperanza en el posfacio de mitologías, texto que quizás haya envejecido científicamente, pero que es un texto eufórico porque infundía seguridad al compromiso intelectual, proporcionándole un instrumento de análisis y responsabilizaba el estudio del sentido, asignándole un alcance político. La semiología ha evolucionado desde 1956, su historia se ha enajenado en cierta medida, pero sigo convencido de que toda crítica ideológica, si quiere escapar de la pura reafirmación de su necesidad, no puede ser más que semiológica. El análisis del contenido semiológico de la semiología, como pretendía el estudiante que acabo de mencionar, porque mencionó antes un estudiante, no podría llevarse a cabo sino por caminos semiológicos. Barthes postula a la semiología por primera vez como una semiología crítica del momento, una disciplina que tiene que ser crítica del momento, que debe desnaturalizar, que debe desarmar aquello que se entiende como universal para mostrarlo como lo que es fundamentalmente, básicamente algo coyuntural, algo que una cultura construye en una época determinada para hacerlo pasar como universal. Y dice que es la semiología la que debe aportar esos elementos de análisis para mostrar cómo en el fondo de lo que se está hablando es de la distribución del poder, como el ejercicio y la distribución del poder. Y que precisamente la semiología es la ciencia que tiene que mostrar este proceso como un proceso de naturalización de ciertos sentidos, porque las luchas por el poder son en realidad luchas por el sentido, por el monopolio del sentido. Y básicamente él lo que toma de Saussure es esta noción la noción de signo, compuesta por significante y significado, ya proyectados a la vida social. Y que si entendemos a la vida social como una producción sígnica, a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer un análisis. ¿Qué quiere decir esto de tomar a la vida social como una producción sígnica? Roland Barthes entiende que producción sígnica puede ser cualquier práctica que nosotros emprendamos. Que la producción de signos no se da solamente en el lenguaje articulado, sino en cualquier acción que nosotros podamos desarrollar. Entonces ahí entra la comida que comemos, la ropa que nos ponemos, las costumbres que tenemos, los festejos que hacemos, incluso hasta lo que decimos sin hablar. Con todo eso se construye nuestra vida social. Nuestra vida como individuos, como sujetos, como parte de una sociedad, está construida por esos pequeños detalles, por esos pequeños eventos en donde nos expresamos, no solamente en el lenguaje articulado. Estas pequeñas prácticas tienen la característica de no ser cuestionadas, de estar naturalizadas en nuestra vida. Y es precisamente por eso que no las cuestionamos, porque están naturalizadas. Entonces él propone entender al signo en sí mismo como significante de otro signo. El signo, la producción de sentido, es decir, aquello que nosotros hacemos, es un significante de otro signo. Es decir, hay significantes vacíos, significantes que están flotando y que se van cargando de significado a medida que pasa el tiempo y se van actualizando y van creando cadenas de sentido en las cuales nosotros nos inscribimos sin cuestionarla, de manera reproductiva. Él propone entonces este modelo. Imagínense esto, nosotros tenemos un significante que es una práctica cualquiera a la que históricamente se le ha adjudicado un significado, que son saberes e historia preexistentes que le daban sentido, obviamente, a esta práctica que nosotros estábamos realizando.
Este significante y este significado construyen un sentido, que es una noción que se cristaliza con el tiempo y que sintetiza saberes e historia. Este sentido, que es un signo en sí mismo, se transforma en un significante de un nuevo significado. ¿Qué quiere decir esto? Se transforma en una instancia vacía que él llamó forma. Tiene que asociarse necesariamente con un nuevo concepto, una nueva idea, que es una construcción nueva con otros saberes y con otra historia sobre la base de la idea previa. Estos nuevos saberes que se adosan a este significante que él llamó forma, Roland Barthes propone llamarlo concepto. Entonces, forma y concepto son un signo nuevo que entendemos por significación. Y es ahí donde aparece la noción de mito. Y el mito, lo que se consume finalmente, que es la ampliación del sistema inicial, el mito, fíjense que no necesariamente es algo que se dice, sino algo que está vinculado con nuestras prácticas cotidianas. Acá es importante que ustedes entiendan que mito no tiene que ver con una característica religiosa, sino es una categoría que él eligió en términos de aquello que es incuestionable o aquello que no nos preguntamos de dónde viene. Entonces se vuelve como el primer modelo que propone Roland Barthes para estudiar todas esas cosas que nos rodean, todos esos objetos, todas esas prácticas en las que estamos inscriptos y que nosotros no cuestionamos, precisamente observándolos como mitos, es decir, como formas vacías que tienen un concepto arbitrario que se le ha agregado, y que ese concepto arbitrario no tiene necesariamente que ver con su significado inicial. ¿Bien? Y que en el decurso del tiempo algo va sucediendo, no solamente para que se vaya transformando este mito, sino que precisamente naturalicemos esta transformación y no nos preguntemos por qué, lo tengamos naturalizado. ¿Por qué naturalizado? Porque aquello que está naturalizado es invisible. Entonces hay que preguntarse a quién o a quiénes o a qué grupo de poder le conviene que algo sea invisible. ¿Quiénes se benefician con esa invisibilidad de ciertas prácticas, de las razones por las cuales se producen ciertas prácticas? Y es ahí donde se puede observar la dimensión política de su modelo. Bien, al inicio recuerdan que mencioné una variedad de prácticas sociales que están vinculadas con esto de la producción sígnica, ¿no? Hablé de eventos, de objetos que nos rodean, de un montón de cosas que están conformando nuestra vida diariamente y que nosotros no nos preguntamos necesariamente por qué son esas y por qué las usamos de esa manera y por qué las ejecutamos y las practicamos de determinada manera. Esto también es extensible a las ideas, no solamente corre para prácticas. Por ejemplo, si tomamos la idea de adolescencia, ¿no? Que está por debajo de ciertas prácticas, ¿no? Podríamos analizar la complejidad de este concepto y podríamos entender ciertos fenómenos actuales a partir de un recorrido previo. Podríamos tener la metodología de ir de adelante desde la actualidad hacia atrás, hacia el pasado, o podríamos hacer un ejercicio diacrónico en donde empecemos analizando el fenómeno o el concepto de la adolescencia hasta la actualidad. Vamos a probar hacerlo en ese sentido. La adolescencia, como sabrán, es un concepto que no es muy antiguo, tendrá 50, 60, 70 años, como mucho. Si ustedes les preguntan a parientes de ustedes qué sucedía con la adolescencia cuando ellos atravesaban ese periodo, algunos le dirán que un día eras niño, otro día ya eras casi adulto, ya eres adulto. La adolescencia como un momento entre la infancia y la adultez se inventó
o apareció en la vida social muy progresivamente, pero apareció con ciertas características y traído de la mano de ciertos conocimientos. Por ejemplo, estos conocimientos podrían provenir de la psicología, de la antropología, de la sociología, tal vez de la pedagogía, de la doxa, que es una categoría que utiliza mucho Roland Barthes y que tiene que ver con ese conocimiento, llamémosle asistemático o sistemático, pero no necesariamente vinculado con el lenguaje científico. Es como el sentido común, como el conocimiento popular, digamos. De alguna manera se instala esta noción de la adolescencia y crea un nuevo sentido. Y ese nuevo sentido es el de una persona joven que está en un rango etario determinado, muy corto dentro de su vida, su pasaje de la infancia a la adultez. No me animaría a describirlo ahora, pero un adolescente estaría entre los 12 y los 18 años, por ejemplo, ¿no? Para este sentido que se crea, que es inestable emocionalmente, pero sobre todo la palabra adolescente, la categoría adolescente, tiene su raíz en adolecer, en carecer, es decir, es un sujeto que además de todo eso carece de herramientas que en realidad son las del mundo adulto. Es decir, la noción de adolescente se define por oposición y por una oposición negativa a la del mundo adulto. Este sentido, que es el de una persona joven, en el tiempo, sobre todo operado por ciertas instancias, que ahora vamos a ver cuáles son, se transforma en una forma vacía. El adolescente es un sujeto joven con ciertas características. A esta forma se le agrega un concepto nuevo, que el concepto nuevo viene dado por propiedades estéticas vinculadas específicamente con ciertas características del cuerpo. Se le adjudica junto con esas propiedades estéticas que provienen de la estética clásica sobre todo. Hay una noción de belleza vinculado implícito con la juventud y al respecto les recomiendo que vean Muerte en Venecia. Muerte en Venecia es una película basada en la novela de Thomas Mann y que sería interesante que la vean porque ahí hay un desarrollo específico del vínculo que hay entre adolescencia y belleza, juventud y belleza. Bien, pero ¿de dónde viene esta adscripción de nuevos conceptos a esta forma vacía que ha dejado el sentido? Viene específicamente del mercado o de lo que entendemos por el capitalismo. Vamos a ver al final de todo este ejemplo o de la clase cómo el mercado es una usina de producción de sentidos, de conceptos en realidad, de conceptos que van llenando formas para crear nuevos nichos de mercado siempre. Entonces, decíamos, la forma que se origina a partir de este sentido va tomando un nuevo concepto que se aliena del significado inicial, que era un sujeto que tenía ciertas características definido por cierto discurso científico. Y construye una nueva significación. Y esa nueva significación es lo que podríamos ahora entender como juvenilismo. Que el juvenilismo necesita la idea de adolescencia para desarrollarse. Ese juvenilismo que necesita esta noción de adolescencia borra toda marca etaria, es decir, se puede ser adolescente o joven. Hacia atrás en el tiempo, un adolescente puede ser precoz, puede ser adolescente desde mucho antes y podría extenderse mucho tiempo más y ser adolescente tal vez indefinidamente. Conservar esas propiedades de la persona joven, de la inestabilidad emocional, de las propiedades estéticas que se le han adjudicado, podría tener todo eso independientemente de su edad. Y fíjense, cuando digo tener,
Es decir, este nuevo concepto transforma el carecer del adolescente en el poseer. El joven o el nuevo adolescente posee tiempo y posee dinero. En muchas publicidades vamos a notar acciones que en un determinado tiempo estaban adjudicadas a cierta población, como la del adolescente, ahora desarrolladas por otras poblaciones, ¿no? Que son adolescentes, pero que se pueden desarrollar porque tienen tiempo, porque tienen dinero, y eso define una noción de éxito y demás que, bueno, lo vamos a analizar en este momento, pero que tienen su raíz en ese nuevo concepto. Vamos a ver personas de edad muy avanzada haciendo cosas de adolescentes, o vamos a ver niños muy pequeños teniendo acciones de adolescentes, sobre todo en el marco de historias afectivas, ¿no? Ha habido muchas críticas de muchas telenovelas, ustedes ya saben cuáles son, en donde niños muy niños tienen algo así como vínculos afectivos muy parecidos a las relaciones de pareja. No saben la noche, fui a bailar. No sabe la noche. Un baile. Me llevé un bebé infernal. Me quedé con el bebé, un infierno. Cuestión que la cosa se puso hot. Temperatura no tenía. Me dice de ir a otro lado. ¿Y? Fuimos a lo de sus viejos, que no estaban. Fui a lo de mi vieja, no estaba. Volví a casa, lo desvestí. La desvestí. Lo metí en la ducha. Nos duchamos. Lo bañé. No parabas de gritar. Pero esos son los gritos que pegaba. Parecía una película erótica. De terror, No pegué un ojo en toda la noche. No pegué un ojo en toda la noche. ¿Sigue con la de anoche? ¿Por qué no lo llevas así relajado? Bueno, ya está, ¿no? Sí. ¿Vamos afuera un rato? Perdón. De esta manera, entonces, algunas prácticas que estaban culturalmente vedadas a determinados grupos etarios con ciertas características, ahora estas prácticas están sostenidas por estas nuevas ideas de la juventud y de la adolescencia, derivados del concepto de la adolescencia. Esto que vemos para esta práctica y esta idea de fondo, en este caso específico, luego lo podemos llevar a un montón de prácticas de nuestra vida social que tenemos naturalizadas. Recuerden que el primer movimiento de análisis es la desnaturalización. El objetivo es la desnaturalización, y no hay desnaturalización hasta que uno se pregunte por qué hace determinadas cosas. Lo podemos llevar a nuestra propia vida incluso. Si nos preguntamos, por ejemplo, por qué cuando terminamos un ciclo educativo tenemos que irnos de viaje, y por qué tenemos que irnos a esos lugares de viaje, por qué cuando cumplimos cierta edad se tiene que festejar con un gran evento ese cumpleaños, o por qué nos vamos de viaje en ese mismo momento, o por qué lo festejamos de esa manera y no de otra, y incluso el festejo mismo, por qué el festejo es de esa manera y no de otra manera, ¿no? Podemos hilar fino en un montón de prácticas que nosotros realizamos a diario, y vamos a ir viendo que siempre hay un grupo que se está beneficiando con esas elecciones, con esas prácticas que nosotros vamos haciendo. Queda entonces preguntarse cuáles son las características que hacen que un mito sea un mito. Y Roland Barthes propone algunas características que son operatorias de la construcción del mito. Una es la producción de significación nueva. Siempre el mito, para actualizarse, necesita producir conceptos nuevos. Si no se producen conceptos nuevos, si no se genera significación nueva, eso queda fuera de las prácticas sociales. Y, es decir, tiene que haber una actualización. Si no hay una actualización, si no hay una nueva forma de presentación con otros conocimientos y con otros agregados,
ese sentido y esa forma vacía que se llenaba de un concepto empieza a ser olvidado o empieza a ser dejado de lado por conceptos nuevos. El otro es el de la motivación. Esto es muy importante. Recuerden cuando habíamos visto a Saussure, que Saussure decía que lo que vinculaba el significante con el significado era... no había una motivación, digamos, no había una razón por la cual un significante se uniera con un significado. Acá no, en el mito sí hay una motivación. Es decir, el significante y el significado, es decir, la forma y el concepto, están vinculados por algo. Y si hay una razón, hay una motivación, quiere decir que hay alguien, o que hay un grupo, o que hay sectores sociales que necesitan que esa motivación exista. Necesitan que ese significado y ese significante se unan y que parezca natural que así sea. Que sea tan natural como que una palabra se corresponda con un concepto, que un significante con un significado estén relacionados en la lengua. Tiene que existir esa práctica tan naturalizada como la lengua misma. Y si esos grupos, precisamente, o esos sujetos que se benefician con esta naturalización, necesariamente tienen que ser grupos de poder. Y es ahí donde la semiología muestra su faceta crítica, es decir, porque va directamente a los actores sociales que están interviniendo en esa motivación y que están guiando las prácticas de toda una sociedad. Tiene que haber un porqué y un para qué se construye esa motivación. La tercera operación es la de la naturalización. Habíamos visto antes que si algo se naturaliza, entonces se vuelve invisible. Y si se vuelve invisible, no se puede analizar. Esta naturalización impide la pregunta por el por qué. ¿Por qué festejo de determinada manera? ¿Por qué me tengo que ir de vacaciones en determinado momento del año y no cuando yo quiero? ¿Por qué elegí tal carrera y no otra? ¿Por qué me he visto de esta forma? ¿Por qué leo lo que leo? ¿Por qué sostengo mi proyecto de vida si es que tengo algún proyecto de vida? Y si no lo tengo, ¿por qué no tengo un proyecto de vida? Fíjense que todas estas preguntas constituyen pequeños momentos de nuestra vida. Si nosotros no tenemos una pregunta y mucho menos una explicación de por qué hacemos determinadas cosas o por qué pensamos determinadas cosas, entonces tenemos un lugar bastante incierto en la trama social en la que nos inscribimos. La pregunta entonces es, ¿quién o quiénes se benefician con que yo no tenga una precisión del lugar que ocupo en la trama social? Y esto nos lleva ya a una definición que también está dentro del mito, que es el de la despolitización. Cuando hablamos de la despolitización, tenemos que hablar del proceso de politización. Y cuando hablamos de política, sabemos que no nos estamos refiriendo a qué partido vas a votar o a qué parte de la grieta te encontrás. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo mis acciones influyen en la vida de los otros. ¿Bien? Cómo mis acciones en realidad tienen un impacto en la vida de los demás. A eso se refiere con la politización. Ustedes habrán escuchado en algún momento ciertos grupos sociales resistiéndose a que los contenidos, por ejemplo, de educación sexual integral se incluyan en las aulas, porque se politizaba un espacio. Habría que preguntarse ahí qué entienden por politizar, porque desde el momento en que hay una relación de poder, eso ya es política, eso ya es del plano de lo político. Cualquier relación entre dos sujetos o grupos o ideologías que se encuentran ya es una relación de poder. No del poder a ver quién tiene la razón y quién gana, sino cómo influyen las discusiones y los actos en la vida de los demás. ¿Qué decisiones se toman en esas discusiones para que haya una consecuencia en la vida de los demás?
porque que haya o no haya ciertos contenidos influye sobre la vida de los demás. Y eso ya es político. El aula, si hay un lugar que es político en nuestra sociedad, es el aula. ¿Bien? Transparentarlo es desnaturalizar esa idea de que no es político. Y es darle voz al sujeto que en ese momento estaba fuera de la escena y fuera de las discusiones. Entonces decíamos, la despolitización lo que hace es, en el mito, es dar la idea falsa de que los actos que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana no tienen ningún impacto en la vida de los demás. Uno se puede preguntar, ¿en qué afecto yo a que festeje mi cumpleaños de determinada manera? ¿En qué afectan mis actos en la vida de los demás a que yo elija tal o cual carrera o me vista de tal o cual modo? No tiene que ver con la afectación en sentido negativo. ¿Qué tiene de malo que yo haga tal cosa? En todo caso, tiene que ver con la adscripción a un sistema ideológico. Cuando uno no se cuestiona algo, está repitiendo un esquema. Y cuando uno repite un esquema, lo que está haciendo es mostrarle al resto, a los otros, que ese es el status quo, que ese es el orden social en el que vivimos y sobre todo que ese orden no va a cambiar. Que es precisamente lo que necesitan los grupos de poder que nosotros creamos. Que las cosas son así porque ese es el orden natural de las cosas. Y que las cosas están así y que están bien. Y que no van a cambiar nunca. Hagamos lo que hagamos. Y precisamente la realidad se transforma cuando los sujetos se empiezan a preguntar qué tiene de natural, qué tiene de sano, qué tiene de bueno algo que en realidad está afectando a otros sujetos. Entonces, la despolitización lo que hace es generar la falsa idea, y esto sí es una idea falsa, de que las cosas no van a cambiar y que las cosas son así, que la vida es así y que nada se va a transformar. Ustedes de esto hablan en mitologías también cuando habla del horóscopo. Vieron que el horóscopo son 12 casillas en donde se divide todo el año, que dividen a toda la población en 12 categorías. Todos pertenecemos a al menos a una de esas categorías. Y además de pertenecer a esas categorías, hay temas de intereses. Entonces están temas de interés, dinero, amor, trabajo, sorpresa, no sé, supongamos, otras categorías. Entonces, todos los aspectos de la vida de una persona están todos descritos en esas categorías que se describen a continuación. Entonces, toda la población, más todos los aspectos de su vida, están todos en esa grilla. Después adentro no importa lo que digan. Ninguno va a decir, hoy usted comenzará una revolución. O hoy es el día en el que usted tiene que cambiar de carrera. No. Lo que dice son oraciones que, si nos las podemos analizar, aplican para cualquier integrante de la población, pero sobre todo lo que está diciendo es la forma. Es decir, este mensaje va para todos en todos los aspectos de su vida. Todas las vidas de una sociedad están enmarcadas en esta grilla de doble entrada. Y ¿saben qué? Nada de esa grilla va a cambiar. Quédense tranquilos, porque nada se va a alterar. Entonces, eso es lo que está proponiendo Roland Barthes que analicemos. ¿Cuáles son los mensajes que se nos dan socialmente todos los días para que nosotros pensemos que ninguna de nuestras acciones va a alterar la vida de los demás? ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros no nos preguntemos ni cuestionemos, las cosas no van a cambiar. Y precisamente eso es lo que se busca. Que nadie se pregunte, o que muy pocas personas se pregunten qué se puede cambiar y qué otro tipo de sociedad es posible. La otra característica es la
ultrasignificación, que junto con con la naturalización, la invisibilización, la despolitización, van saturando de sentidos una forma vacía. Van saturando de conceptos una forma vacía para que entre la mayor cantidad de casos posibles. De esta manera se puede permitir que se dé una reproducción en el tiempo y que esta reproducción en el tiempo se vaya naturalizando. Finalmente, todos los sujetos estamos inscriptos en vidas sociales, vidas individuales y vidas sociales que no sabemos si deseamos realmente, porque no nos estamos preguntando qué tiene de nosotros ese esquema que se nos está ofreciendo. De esta manera, Roland Barthes propone que somos de alguna manera parte de una maquinaria en donde con nuestros pequeños actos vamos aceptando cada una de los mitos, de las ideas preconcebidas, y que esa aceptación es lo que nosotros llamamos la normalidad. La pregunta entonces es, ¿a quién le conviene que eso, que es coyuntural, que no es universal, que eso sea lo normal? Siguiendo entonces con lo que Barthes propone en la aventura semiológica, aparece un segundo momento que es lo que él llama el momento de la ciencia. Y dice lo siguiente: el segundo momento fue el de la ciencia, o por lo menos el de la cientificidad. De 1957 a 1963 trabajé en el análisis de un objeto altamente significativo, la ropa de moda. El objetivo de este trabajo era muy personal, ascético, si puedo decirlo así. Se trataba de reconstruir minuciosamente la gramática de una lengua conocida, pero que no había sido analizada hasta entonces. Me importaba poco que la exposición de ese trabajo resultara ingrata. Lo que me importaba para mi placer era hacerlo, operarlo. Al mismo tiempo intentaba concebir cierta enseñanza de la semiología con los elementos de semiología. A mi alrededor la ciencia semiológica se elaboraba según el origen, el movimiento y la independencia propia de cada investigador. Pienso sobre todo en mis amigos y compañeros Greimas y Eco. Se produjeron conjunciones con los grandes predecesores como Jacobson y Van Benist e investigadores más jóvenes como Bremond y Metz. Se creó una asociación y una revista internacional de semiología. En lo que a mí respecta, lo que dominaba ese periodo de mi trabajo era no tanto el proyecto de poner los fundamentos de la semiología como ciencia, cuanto el placer de ejercitar una sistemática. En la actividad de la clasificación hay una especie de embriaguez creativa que fue la de los grandes clasificadores como Sade y Fourier. En su fase científica, la semiología me deparó esa embriaguez. Yo reconstituía, yo confeccionaba, dando un sentido elevado a esta expresión, sistemas, juegos. No me gustaba escribir libros si no era por placer. El placer del sistema reemplazaba para mí el superyo de la ciencia. Era preparar ya la tercera fase de esta aventura. Por fin, indiferente a la ciencia indiferente, entré por placer en el significante, en el texto. Hace tres aclaraciones. Primero, habla de una cierta sistemática que ya preanunciaba lo que iba a suceder después, en la tercera etapa, pero antes habla de un momento de institucionalización, que es la construcción de una comunidad científica en términos de Peirce. Y él habla de ciertos autores que conoció autores que antes no conocía, que trabajaba con otros que eran contemporáneos a él y que todos estaban preocupados por lo mismo. Y esa perspectiva para él era la perspectiva de la ciencia, y que él iba en contra de alguna manera o se trataba de distanciar de esa perspectiva jugando. Proponiendo un modo de trabajo, un juego con las teorías, de alguna manera darse cierta libertad investigativa y cierta libertad metodológica para su propio proyecto.
Y es ahí donde él se permite analizar elementos que estaban quedando afuera en ese momento de lo que se entendía como lo que debía analizar la ciencia. Y él estudia el sistema de la moda. Fíjense que el sistema de la moda es precisamente un sistema que nosotros utilizamos a diario y que por nuestra cercanía no estamos todo el tiempo analizando. No lo vemos como un elemento de análisis que nos puede llegar a interpelar con alguna pregunta científica, porque es algo que hacemos a diario. Bueno, precisamente lo que dice Roland Barthes es que eso que hacemos a diario, eso que para nosotros es insignificante, ahí está la clave de lo que tenemos que indagar, de lo que tenemos que investigar. ¿Qué pasa, dice él, con el sistema de la moda? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vieron que cuando se retoma Saussure, lo primero que se retoma son de las dicotomías. Habíamos hablado de... Ustedes vieron la dicotomía lengua-habla, sintagma-sistema, denotación-connotación. Denotación y connotación casualmente lo estuvimos viendo de manera solapada en la construcción del mito. Porque si ustedes recuerdan, habíamos estudiado primero el significante y el significado iniciales que construyan ese primer sentido. Y ese significante y ese significado tienen la propiedad de que el significado es denotado. Cuando se le agrega al significante un nuevo significado, ese significado que se le agrega, ese concepto, es connotado. Pero bueno, no viene ahora al caso volver sobre esta complejidad porque estamos avanzando en otro sistema. Lo que hace Roland Barthes es precisamente traer un objeto que Saussure había dejado de lado, que era el sistema del habla. Él decía precisamente que el habla no podía sistematizarse, que si había que estudiar algo era la lengua, que era lo que era factible de ser sistematizado, y que el habla no podía organizarse porque dependía de cada uno de los hablantes. Y precisamente es ahí donde dice Barthes, y si no es tan arbitrario, si no es tan caprichoso el uso del habla, y si nosotros estamos ejercitando un habla sistemática que es parecida, isomórfica en todo caso al sistema de la lengua, entonces él lo empezó a analizar en la moda. Y él decía, nosotros tenemos una lengua que es un sistema y un habla que son prácticas. El mito para él es un habla, son las prácticas. Y eso es lo que nosotros actualizamos. Cuando nosotros nos vestimos de determinada manera, actualizamos un sistema que está fuera de nosotros. ¿Y de dónde sacamos ese sistema? Dice Roland Barthes. Y nosotros lo sacamos de algún lado, lo vimos en alguna parte. No somos absolutamente creativos. Lo vimos en personas que conocemos, lo vimos en la calle, lo vimos en una revista, lo vimos en los medios. Lo vimos en lo que él llama el sistema de lo fotografiado. Ahora bien, el sistema de lo fotografiado es en realidad un desprendimiento de decisiones que se han tomado en algún otro lado. Eso es un habla que tiene una lengua, que es elegida por otros. Y esa lengua que es elegida por otros, eso fotografiado, que a nosotros nos parece casual y coyuntural, en realidad tiene un sistema que es un sistema de decisiones, que es lo que él llamó lo escrito. Y eso escrito es un conjunto de decisiones que cristalizan intereses de otros sujetos. Y ahí volvemos otra vez al objetivo de la semiología para Roland Barthes, que se conserva incluso en este segundo momento de la cientificidad. La semiología podría darnos instrumentos teóricos para desandar aquello que tenemos naturalizado, incluso si hacemos un análisis trayendo elementos de la lingüística que la lingüística no quiso utilizar, incluso con esas herramientas nosotros podemos encontrar elementos que hacen a nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en el caso de la moda. Vamos a ver un ejemplo que ilustra
este proceso de naturalización y por lo tanto de invisibilización dentro del sistema de la moda, que habla de lo escrito, lo fotografiado, lo actualizado, que nos involucra a nosotros dentro de un sistema mucho más amplio. Are the belts for this dress? Why is no one ready? Here. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me. I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets. I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Después de ver esto, no podés no tener una perspectiva crítica, por lo tanto semiológica, de cada uno de los elementos que constituyen tu vida. Porque esto, precisamente, esto se aboca al sistema de la moda, pero es aplicable a todo, a los libros que leemos, a las cosas que decimos, a los objetos que elegimos y que nos rodean, a los vínculos, a nuestras prácticas de diversión. Siempre detrás está lo escribible, es decir, aquello que toma las decisiones por uno, un grupo que toma las decisiones por uno. Y nos tira esto una pregunta, y es: ¿quiénes se benefician con esto? ¿Y qué sería rebelarse? Ya pensar es un acto revolucionario, es un acto de rebeldía. Ya analizar es ir un poco más allá en ese acto de rebeldía. ¿Qué prácticas desarrollamos a diario para ser rebeldes con ese sistema que desde la sutileza nos está diciendo cómo deberíamos ser y qué sería lo normal y cómo deberíamos ser en esa normalidad? Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? ¿Así como? Con prendas ostensiblemente desagradables a la vista. No sé, porque me gusta, no sé. ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. ¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Contra el sistema, digamos. Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata. Bueno, y finalmente llega el momento el tercer momento que describe Roland Barthes, que es el del texto. Y en ese momento dice Roland Barthes lo siguiente: el tercer momento es en efecto el del texto. En torno a mí se tejían discursos que desplazaban los prejuicios, inquietaban evidencias, proponían nuevos conceptos. Proust, descubierto a partir de Lévi-Strauss, permitía vincular seriamente la semiología con un objeto literario, el relato. Julia Kristeva
remodelando profundamente el paisaje psicológico, me brindaba personal y principalmente los conceptos nuevos de paragramatismo e intertextualidad. Derrida desplazaba vigorosamente la noción misma de signo al postular el retroceso de los significados, el descentramiento de las estructuras. Foucault acentuaba el proceso del signo asignándole un lugar histórico al pasado. Lacan nos proporcionaba una teoría acabada de la decisión del sujeto, sin la cual la ciencia está condenada a permanecer ciega y muda acerca del lugar desde donde habla. Del cual, por fin, esforzaba el intento renovador todavía hoy de situar nuevamente el conjunto de esas mutaciones en el campo marxista del materialismo dialéctico. Fíjense cómo de lo que está hablando acá es no solamente de un campo de conocimientos de una comunidad científica que se va armando en torno a la semiología, sino de transversalidades, de otros campos que van surgiendo y que van ocupándose, si no es del mismo objeto, de los mismos problemas. Para mí, este periodo se inscribe en el conjunto entre la introducción al análisis estructural de relato del 66 y SZ de 1970. El segundo trabajo negaba en cierta medida el primero mediante el abandono del modelo estructural y recurso a la práctica del texto infinitamente diferente. ¿Qué es, pues, el texto? No daré una definición porque esto implicaría recaer en el significado. Y no vas a caer en tu tercera etapa en la etapa en una categoría que venís negando desde el inicio de tu carrera, ¿no? El texto, en el sentido moderno actual que intentamos dar a esta palabra, se distingue fundamentalmente de la obra literaria porque no es un producto estético, es una práctica significante. No es una estructura, es una estructuración. No es un objeto, es un trabajo y un juego. No es un conjunto de signos cerrados dotado de un sentido que se trataría de encontrar. Es un volumen de huellas en trance de desplazamiento. La instancia del texto no es la significación, sino el significante, en la acepción semiótica y psicoanalítica del término. Fíjense que en yo lo he ido comentando, pero en este último párrafo, él retoma esta idea de la comunidad de pensadores que estaba en este momento, en esta etapa, produciendo, y empieza a sacarse de encima lo que es específico de la semiología, la especificidad de la semiología, y empieza a desarrollar una especie de diáspora teórica que vincula la semiología con otras líneas de pensamiento y con otras disciplinas, o con otros campos de la producción científica. Se abren otros campos de conocimiento y sobre todo en el del psicoanálisis. Y es donde dice que él escribe el análisis estructural del relato, SZ, el placer del texto, la elección inaugural. Fíjense que todos estos textos están solapados, van del 66 al 77. Lo que nos interesa en este momento es ir al texto en donde él pone en práctica lo que acaba de decir de esta etapa, que es precisamente lo que para nosotros es SZ. SZ, que fue escrito en 1970, y que lo verán en otra materia mucho más en profundidad. Acá solamente vamos a presentarlo. Decía, SZ propone una metodología sin responsabilidad metodológica. Propone una forma de acercamiento en donde precisamente ese yo que habíamos visto en el principio, que dice él que no le importaba, ese yo precisamente desaparece. Y tiene que ver con recorrer el texto teniendo en cuenta, por empezar, ciertos principios ontológicos sobre el texto. Concebir el texto de determinada manera es mucho más importante que analizarlo, tener una metodología de análisis. Ahí aparece esta idea que él dijo del devenir del significante que habíamos visto antes, porque él va a proponer una metodología que va a consistir en dos instrumentos, las lexias y los códigos. Las lexias son fragmentos de texto, que esos fragmentos de texto corren por cuenta del lector,
Es decir, el lector divide el significante donde le parece, es decir, se hace presente en su propio método. Ese significante puede estar recortado, puede ser una palabra, un fragmento de una palabra, puede ser una oración, varias oraciones cortadas. Pero es, como decíamos, como decía recién, donde el lector se hace presente en esa decisión. Tiene mucho de parecido con la metodología del psicoanálisis. Y decía, los códigos que son el hermenéutico, el semántico, el simbólico, el proeirético y el cultural, que son los que están descritos luego en su introducción. Él propone esas herramientas y dice, con las lexias y los códigos yo puedo abordar cualquier tipo de lectura, cualquier tipo de análisis, y obviamente los análisis van a ser de distinta naturaleza, porque es el lector el que decide cómo recortar abiertamente desde lo metodológico el texto que se propone recorrer. Discute también con sus inicios. Recuerden que podemos incluir a Roland Barthes en sus inicios como un deudor de Saussure. Y precisamente al inicio del texto SZ, él discute esta deuda estructuralista. Y dice, lo que hace el estructuralismo es analizar los textos para encontrar ese factor común que los nuclea, y cuando lo que deberíamos hacer tal vez es ver por qué ese texto es distinto a otros textos, encontrar la diferencia de los textos que queremos analizar, es decir, la irregularidad. Él propone que no haya, que cada uno proponga su propia hipótesis y que esa hipótesis tenga que ver con la diferencia de los textos. Y acá hace también otro movimiento importante y tiene que ver con proponer, decidir yo mismo mi propio recorrido, es decir, deshacerme de la figura del autor, de la figura de la autoridad, que es supuestamente ese fin último que se intentaba descubrir en paradigmas anteriores. El análisis tenía que ver con descubrir qué había querido decir el autor. El autor acá ya podría ser entendido como un mito, podría ser entendido como lo escrito y un acto de rebeldía, como habíamos visto en el sistema de la moda y como habíamos visto en mitologías, es preguntarnos por qué tenemos que buscar al autor, qué hay de interesante en esa búsqueda, a quiénes le conviene que haya una reverencia de la lectura por sobre la mirada del autor, a quienes le conviene que sea el autor el responsable de ese texto. ¿Por qué tenemos que quedarnos en esa metodología? ¿Cuáles son las implicancias políticas de una metodología? Y es ahí precisamente, como decía, en la introducción donde él opera este distanciamiento ya definitivo con la figura del autor y donde ese yo lo entiende como desintegrado completamente. Esta práctica no solamente está en SZ y no es exclusiva de la crítica literaria de Roland Barthes. Este distanciamiento de la figura del autor ocurrió y ocurre permanentemente en otras áreas disciplinares e incluso en prácticas artísticas. Les propongo que veamos un ejemplo que ocurre en el teatro, de una obra que si tienen la oportunidad los invito a que vayan a verla. En el tráiler está muy claro qué es en lo que consiste esta obra. Es precisamente dejar de lado al autor y poner en relieve el significante, para poner en relieve precisamente en lo que consiste el trabajo teatral. Vamos a ver el ejemplo.
reino de González Catán, que tiene un nombre más, lo podemos poner más anglosajón, que sería el reino de González Cotton. González Cotton. Merle Cotton. Y está pasando algo muy especial en Merle Cotton. Está pasando que hay matanza de vacas. O sea, la orden la da, de matar los animales, la da de los personajes estos, Macbeth. ¿Sí? Macbeth, que es la reina de este reino, da la orden de sacrificar todos los animales jóvenes. ¿Por qué los matan? Porque piensan que si los matan, llueve. Y con el agua se hacen jóvenes, ¿quiénes? Las personas, o los animales. No, las personas. William, gracias y perdón por todo esto. Házmelo saber ahora. Llevo 10 noches sin dormir. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que la lluvia caiga en Merle Cotton? Por favor, Su Excelencia, el asiento es todo suyo. Desde ya que no tiene el mismo color ni el mismo sabor que su trono, pero puede ser que pronto su trono ya no sea suyo. Sí, hermosa pradera es esta. Aquí los traeré. Oh, maldita sea la orden de Lady Macbeth de matar a todos los cuadrúpedos de Merle Cotton. 500 tortugas, 450 conejos. Cacatúas también. Es tenebrosa. Y si se llega a enterar que entre tú y yo hemos escondido a ese cabrito, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo soy el rey, pero el poder lo tiene ella. O esa calavera me engaña, o hay animales escondidos por ahí. Julieta, huyamos, Hamlet. Matemos al inútil y deforme del rey y huyamos con el oro. Es un terreno tenebroso, mi lady, pero podría ser una buena opción. Lady, sé que eres capaz de cualquier cosa. No entiendo por qué me habréis citado aquí a la noche, en la oscuridad. Oh, la locura de Lady Macbeth cada vez es mayor. Y no puedo dejar tan hermoso pomponcito suelto por el palacio. Ahora que he eliminado a todos los animales, me faltaba el último. Aquí en los sótanos las voces retumban. Una pena tantos cuerpos, una pena que el río de sangre que esperábamos se transforme cristalino, sea alimentado por más sangre. Una pena por suerte, siempre hay un poco de agua fresca que poder tomar. No es un espectáculo clásico de William Shakespeare, pero qué teatro vivo hemos visto, sobre todo teniendo en cuenta que es 100% improvisación. Muchas gracias. Observen cómo a lo largo de todo este recorrido que estuvimos haciendo, que parecía lineal, pero que en verdad tenía muchos reenvíos internos, no solamente de categorías, sino de concepciones de determinados fenómenos vinculados con la lengua, con el lenguaje, con nuestras prácticas, sobre todo nuestras prácticas sociales, y la dimensión política de cada una de nuestras prácticas. Roland Barthes se va desapareciendo. Y nos va situando en el significante, con las prácticas sociales, los autores, los responsables. Dice que todo está inscripto en el significante. ¿Y qué es el significante? Lo que tenemos que estudiar.
porque en el significante está la remisión directa, el modelo nos va llevando directamente a los sujetos que van haciendo determinadas elecciones motivadas de ciertas acciones. En la preparación de la novela, que es un texto del 2003, no lo tengo acá, es un texto que se publicó, que es póstumo, porque saben que murió en 1980. Él habla de las instancias de la escritura y cómo la semiótica nos permite estudiar la cultura y da determinadas claves o una taxonomía para pensar precisamente las formas de ser del sujeto, del yo, que es transversal a todos esos momentos que él propone de su producción intelectual. Y él habla, por ejemplo, de la persona, que es ese yo íntimo, que es ese yo inaccesible incluso para sí mismo desde el psicoanálisis. Eso es lo que nosotros entendemos como, es lo que Roland Barthes entiende como persona. Después está el autor, que es el yo editorial, que es el responsable de la obra, que es el que firma lo que nosotros leemos. Después podremos hablar del scriptor, que es de quien se habla el perfil editorial, grafológico, clasificable, que es construido por la industria que hace circular esos textos que el autor firma. Después está el scrivens, que es inaccesible, que es el que vive cotidianamente la escritura en su vida cotidiana, y que su vida cotidiana es entendida como un acto de escritura, de búsqueda permanente de aquello que no puede alcanzar nunca a decir. Entonces tenemos la persona, el autor, el scriptor y el scrivens. Y en el scrivens está esta característica, ¿no? El de la escritura, que es una práctica de búsqueda permanente de aquello que no se puede decir. ¿Recuerdan cuando habíamos visto a Peirce y veíamos los tipos de lo que él entendía como objeto, ¿no? Que el objeto era una abstracción de lo real y que lo real estaba más allá de nosotros, pero que nosotros tendíamos a él, nunca lo íbamos a poder alcanzar. Personalmente yo creo que la escritura tiene que ver en Roland Barthes con ese objeto que no se puede alcanzar, porque la escritura es aquello que deja lo más importante afuera, aquello que no se puede decir, lo no dicho, aquello que el sujeto no puede nombrar. Bueno, y les invito ahora entonces a ver el mapa conceptual general que Roland Barthes nos dejó. Empezando por la crítica casi sociológica de corte marxista, con algunas ideas que provenían de la teoría de Saussure, luego la etapa de la cientificidad, en donde Roland Barthes empieza a proponernos una desnaturalización de aquello que nos rodea y con lo que estamos en contacto cotidianamente, a partir de un esfuerzo y una metodología, un esfuerzo científico y una metodología, hasta sus últimas producciones en donde la metodología quedaba en manos completamente del lector y donde el autor desaparecía completamente. Fíjense que todo su proyecto, como dije antes, parecería como que hace desaparecer al mismo autor, y en esta desaparición se le está dando lugar al investigador, al crítico, al que observa e hipotetiza y analiza y construye y crea hipótesis para desnaturalizar. Creo que esa sería una de las grandes herencias que nos deja la producción de Roland Barthes a la semiología. Y me parece que está en consonancia con un clima de la época en donde uno de los mayores objetivos que tenían los teóricos era precisamente dar nuevas herramientas intelectuales, dar nuevos instrumentos para pensar y para nosotros pensarnos también
dentro de la sociedad en la que vivimos y en la que compartimos cosas con otros, sobre los cuales con nuestros actos, nuestras decisiones, incluso con nuestras omisiones, también influimos. Como cierre, me gustaría que veamos el caso de esta película, Mommy, de Xavier Dolan, para ilustrar, para hacer visibles algunas de estas ideas que nos dejó planteada Roland Barthes. Obviamente no es la única lectura posible, es una lectura que nosotros proponemos para poder hacer visibles, transparentar las ideas que no solamente que propone, algunas de las ideas que propone el texto, sino también algunas nociones que nos ha dejado Roland Barthes con respecto a cómo confrontarnos frente a los grandes discursos, esos grandes discursos que guían nuestros pequeños actos cotidianamente. Es una lectura más que nosotros les proponemos, que nos gustaría, más que nada para que vean la película y conozcan a este director. Podemos verlo desde un contenido o desde lo formal a la película. Por lo general siempre, antes de pasar por semiótica, la aproximación a las películas es siempre desde el contenido. Nosotros les proponemos que nos fijemos en la forma esta vez. Pero obviamente para hablar de la forma primero tenemos que recorrer algunas características de ese contenido. Esta película tiene algunos sujetos que son sujetos de discurso, efectivamente, que tienen los nombres de Diana o Di o Dai, Stevo, que es el hijo que tiene un trastorno de atención dispersa y de hiperactividad, y Kayla, que es la vecina, que es afásica, y que tanto esta madre como este hijo, que hacen lo que pueden, y esta vecina, que también hacen lo que pueden con sus situaciones cotidianas, se encuentran en tránsito y están atravesando distintos momentos de sus vidas y se cruzan en ese tránsito. Y la característica que los vincula es que están fuera de las instituciones. Están fuera de las instituciones familiares, por cuestiones que se van a dar cuenta mirando la película. Están fuera del sistema educativo, de la vida económico y laboral. Están siendo sujetos por el discurso médico. El discurso médico acá tiene mucha importancia porque determina de qué manera son y qué es lo que van a hacer. Y cuando se conocen, se dan cuenta que primero por la música, luego por la danza, siempre es a partir del arte, encuentran un espacio común en donde ellos pueden ser felices, digamos. No sé si ser feliz es una característica de un sujeto, o ser infeliz, pero en términos superficiales podemos decir que esto es lo que ocurre en la película. Y algo que caracteriza a estos sujetos es que son sujetos de lenguaje, ¿no? Es por el lenguaje donde realizan sus acciones, y la forma de suspender esta cárcel del lenguaje es a través del arte. Eso en cuanto al contenido. Vamos a ver una escena sobre eso. Sous la couronne regarde une arrogance secrète, leur soude aller. Je sais tellement ça. Plus la note de Kayla, des vannes. Oui, des vannes. Des milliers de rêves. C'est près de moi. Une petite fille comme un chat de magasin. Et me parle tout bas. On change pas. Mais juste les costumes d'autres et voilà. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi.
Entonces, en ese espacio donde no existen conflictos, donde no existen problemas, ellos se ven obligados a crear, y este es un verbo muy importante, a crear a partir del arte su propia versión de familia, su propia versión de sistema educativo, su propia versión de economía y de desarrollo laboral, su propia versión de contención clínica. Ok, mais ici, là, mets ta gueule. Attends. Mais là, mes cheveux, c'est... Ah, ils sont beaux. Mais je l'aime pas, moi, cette lumière. Non, non, pas ce côté-là. Ça, ça. Papa te demande sont où les chandelles puis les lampes de poche. C'est dans une boîte, dans le sous-sol. Il sait sont où. Ok, merci. Je voulais te dire, pour tantôt, pour un matin, je m'excuse, premièrement. Je m'excuse, puis... j'aime ça quand tu m'enseignes. Puis, je comprends bien là, quand tu l'expliques, puis... pour cette raison-là, ben, c'est ce qui m'amène à te demander si tu peux continuer. Maman, le souper est servi. Oui. Merci, j'arrive. Puis tu sais, comme ça, je pourrais faire mes examens en fin d'année, puis mec que je suis en âge, j'aimerais bien ça, là, aller dans une école artistique au State, à Juillard. Oh. Puis Dai, elle t'aime bien, je pense. On est bien, tu sais. Tout est en sabbatique, fait que si tu restes avec moi, ben elle pourrait se trouver une job le jour, puis les affaires reprendraient. Kayla! Kay, je veux pas déranger, mais c'est parce que c'est bon chaud. Kayla? Pero también nos queda el otro plano por estudiar, el plano de lo formal, que es precisamente donde este texto se vuelve transformador. ¿Qué pasa con lo formal en este texto? Lo formal lo que está enunciando, sobre todo en la escena que vamos a ver ahora, es que no contando una historia se hace una transformación, no denunciando un problema se realiza un cambio, sino ejercitándolo, poniéndolo en práctica, no solamente diciéndolo, sino también haciendo algo al respecto, es donde nos distanciamos de estos grandes discursos que modelan nuestras vidas. Y es ahí donde el texto cinematográfico tiene que dejar de enunciar y de decir para empezar a hacer. ¿Y cómo un texto cinematográfico hace? En este caso, rompiendo los límites que él mismo se ha impuesto desde el inicio en cuanto a lo formal. Y es ahí donde cobra sentido la escena que vamos a ver a continuación. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
beat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Hello. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say. Sa valeur sentimentale faut aimer. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Uno podría preguntarse, obviamente, ¿por qué pasa esto en una película? Y la primera respuesta que nos viene a la cabeza es porque el director así lo quiso. Bueno, tomamos la figura del autor. ¿Y qué pasa después de eso? El director quiso hacer esa escena y eso es todo, es un juego estético nada más. Sin embargo, si lo tomamos desde otra perspectiva, podemos entender que lo que vemos, más allá de la figura del autor, lo que vimos fue una concatenación de significantes. El texto es una concatenación de significantes. Y si tenemos en cuenta esto que vimos en la aventura semiológica, como cadena significante, dice Roland Barthes, el texto es un juego, el texto es un trabajo con el significante. El texto no es una estructura, sino que es una estructuración que nos necesita gran parte de nuestro esfuerzo para funcionar. Como dice él, son signos en trance de desplazamiento. Y si vamos mucho más allá y retomamos las palabras de SZ, podemos decir que el texto nos propone un sistema que nosotros podemos recortar en lexis en cualquier momento y podemos interpretar o recorrer, más que interpretar, recorrer según nuestra propia cadena de significantes y hacernos a nosotros escribir. Y es ahí donde el texto se vuelve una productividad. Esta idea de la productividad la vamos a encontrar también en Julia Kristeva. Y vamos a encontrar algo que también va a decir Julia Kristeva, y es que el texto tiene las mismas características que el sueño. El texto es la ejecución de todo lo posible, donde no hay reglas, donde no hay límites, el texto artístico se está refiriendo, donde no hay reglas o donde están las reglas pero están para ser desintegradas, ¿no? Y es ahí donde también cobra
otro interés, una escena que está al final de la película, en donde parecería que son dos finales posibles, pero claramente una es la escena de un futuro, donde en el futuro todo es posibilidad, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a la conclusión de que no es la significación lo que le importa a Roland Barthes, sino el trabajo con el significante, ¿no? Y finalmente, este trabajo con el significante nos pone a nosotros en otro lugar como lectores. Nosotros, en ese caso, seríamos una parte más del texto. Nosotros estamos poniendo mucho de nuestro inconsciente y de nuestra propia estructuración como sujetos, como estructuración de significantes que somos, para que el significante que tenemos enfrente tome algún tipo de estructura. Y ya no serían esos grandes discursos que nos forman los que le darían un sentido a eso que estamos viendo, sino que es ahí donde nosotros nacemos como lectores y tenemos la responsabilidad de ser libres frente al texto que se nos propone. Y cuando digo texto estoy hablando de cualquier práctica, no solamente un texto artístico, estoy hablando de las pequeñas acciones que desarrollamos a diario. Los grandes cambios se suceden precisamente porque uno duda de eso que parece el orden natural de las cosas, y a partir de la intervención sobre eso que creemos que es el orden natural de las cosas, es donde se dan las grandes transformaciones en la vida de uno y en la vida también de los demás, porque nuestros actos son políticos, nuestros actos influyen en la vida de los demás. Esto creo que sintetiza de alguna manera esa idea de politización de esas prácticas significantes de las que habló Roland Barthes al principio y que eran el interés de la semiótica en su momento, en su primer momento. Creo que es una dimensión que es transversal a todo su recorrido y nos deja un compromiso como lectores, nos deja en un lugar no muy cómodo, pero sí en un lugar de aventura frente al significante. Así como a él le advino el significante, a nosotros esta aventura de cuestionarnos el orden común de las cosas, la normalidad, se abre frente a nosotros como un desafío no solamente para nuestras propias vidas, sino para las vidas de los demás en la trama social en la que nos toque estar. Bien, creo que eso es todo por el momento. Vean la película, vean todo lo que les estamos sugiriendo y los esperamos en los textos que están publicados en el entorno virtual y nos vemos en la próxima clase de Cristeva. Come on, fly with me, let's fly away. If you can use some exotic food, there's a bar from Bombay. Come on, fly with me, let's fly away. Come on, fly with me, let's float down to Peru. In a llama land, there's a big boy band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's float down in a blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might even hear all the angels cheer just because we're together. What a while, that's such a lovely day. You just say those words and we'll fit those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me.
just glide. Starry eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may even hear oh the angels cheer because it's such a lovely day. You just say the words, I will lead those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Whoa, babe, come on, fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Gracias.